¿Y qué pasa, Feña, con el núcleo de la Tierra? ¿Qué pasa a medida que vamos bajando hacia el núcleo? A ver, Porque ahí van van sucediendo varios cambios. sabemos con mucha certeza de que el núcleo de la Tierra está a una temperatura altísima, que es mayoritariamente de metales como el hierro, y que es sólido, pese a la temperatura que tiene. Sabemos eso porque uno puede hacer así pues como una ecografía planetaria usando los terremotos. Uno puede usar ya los terremotos que ocurren para hacer como una eco del planeta, así igual como si fuera una mujer embarazada, así igual. Sí. Sí, entonces tú puedes ver que tiene un núcleo sólido, pese a la temperatura y la presión. Ahora, hay muchos detalles de eso que no se conocen. Yo pensaba ingenuamente que conocíamos el interior de la Tierra mucho mejor que lo conocemos. Resulta que justamente me gustaría que para otros videos invitáramos a un amigo planetario mío, Felipe, que es experto en interiores de planetas y sus cambios de fases y todo. Y ahí podemos conversar justamente de cómo es el centro de la Tierra, cómo es la transición entre este núcleo y las capas que vienen después. Hay un montón de cosas que no se conocen ahí. Así que yo creo que eso mejor lo dejamos para el siguiente video. Oye, Feña, y de momento, ¿cuáles son los estados de la materia que conocemos? Ay, es que son muchos y dependen que del material, porque, por ejemplo, a temperaturas muy bajas aparecen otros estados como el condensado de Bose-Einstein, que ese no aparece con cualquier cosa, aparece, por ejemplo, con el helio 4, ¿sí? Un tipo de helio muy particular, en donde cuando tú lo enfrías mucho, pasa un fenómeno fantástico, y es que los átomos de helio, por ejemplo, dejan de comportarse como átomos individuales, y todos, al bajar a su energía mínima, se transforman en un solo ente cuántico macroscópico. O sea, a uno siempre le dicen que la mecánica cuántica de las cosas muy chiquititas no es cierto. O sea, yo puedo tener una taza de un ente cuántico completo, este condensado de Bose-Einstein, que se comporta de maneras completamente extrañas. Por ejemplo, empieza a filtrarse a través de los poros del contenedor. O sea, empieza a exhibir propiedades emergentes, justamente muy raras, que se llaman las de un superfluido. Y lo que sucede es muy raro, porque escala las paredes del contenedor. Una cosa que ningún otro líquido hace. O sea, imagínate que tú tienes un recipiente y escala las paredes. O sea, Qué frustrante. y además es un fluido con viscosidad cero. O sea, si yo lo revuelvo, se forma un vórtice cuántico, que nunca para. Que gira, y gira, y gira, Y y gira. gira, y gira eternamente. Claro, y es súper raro. Por ejemplo, hay un fenómeno llamado superconductividad, que es otro estado de la materia, que hay algunos materiales que cuando yo los enfrío mucho, algunos electrones forman un condensado de Bose-Einstein. Pares de electrones se unen en cierta forma para formar una sola partícula, un bosón, que se transmite a través del material sin resistencia eléctrica. Entonces yo puedo tener un material en el cual la resistencia eléctrica es cero, en donde la corriente puede fluir sin ninguna dificultad. Fíjate que es un nuevo estado el de la materia, que también surge cuando yo enfrío un montón un material. Y ese es el comienzo. Por ejemplo, hay cosas más raras aún. Espera. En ese, el último que dijiste, el de la superconductividad. ¿Y ese lo podemos usar? O sea, yo he visto que se están construyendo trenes que quizás se deslicen. Sí, o sea, es un estado de la materia súper, hiper, requete contra útil. Lo primero es porque los superconductores rechazan los campos magnéticos. Entonces, si yo le pongo un imán, esto puede flotar arriba. ¿Sí? Es una cuestión increíble. O sea, tú tomas un trocito del material, el superconductor, y vuela sobre un imán. Entonces, yo lo puedo usar justamente para fabricar un tren que no toque los rieles, ¿sí? Que vuele sobre los rieles, por ejemplo. Se puede usar para generar campos magnéticos sumamente intensos. ¿Y en dónde yo voy a usar esos campos magnéticos sumamente intensos? Bueno, por ejemplo, para hacer una resonancia magnética, ahí es súper útil tener campos magnéticos muy, muy intensos. Para hacer un acelerador de partículas como el LHC,
Claro, ¿cómo yo controlo estas partículas subatómicas que viajan a casi la velocidad de la luz? Bueno, con el campo magnético generado por superconductores. Y más aún, por ejemplo, ahora hay toda una carrera por el crear fusión termonuclear, ¿sí? O sea, por replicar las condiciones que hay en el núcleo del Sol y así generar pues energía. ¿Cómo yo puedo contener plasma a millones de grados? Bueno, con el campo magnético creado con superconductores, así que es un estado de la materia súper requete contra útil. Es genial. Yo haría canchas de patinaje para patinar flotando. Ya ese es mi sueño. Sí, suena genial. El único problema es que si te resbalas y te caes, te congelas ya la pierna, después hay que amputar. Ah, o sea, ya, no era tan buena idea. Sí. Pensé que habría que patinar como con un traje de astronauta. O sea, es que ocurre a temperaturas muy bajas, claro. Tienes que tener un traje que te proteja del frío. Pero ese tipo de cosas han pasado. Por ejemplo, en el LHC, cuando se estaba construyendo, hubo un accidente. Hubieron cámaras que se llenaron con líquidos. Ya no me recuerdo qué es lo que era, pero eran temperaturas bajísimas. Y claro, entonces hubo que meter a gente con trajes térmicos especiales para que no se congelaran mientras intentaban reparar lo que había pasado. ¿Sí? Así que... Pero se puede hacer, o sea, a lo mejor se puede hacer patinaje superconductor, digamos. Yo no diría que es del todo imposible, a lo mejor se puede. Va a ser caro, sí, eso es lo malo. Pero... Es cosa de tener el suficiente el seguidor y nos compramos, hacemos una campaña, un Kickstarter. Hay otro estado de la materia cuántico que es muy raro, que a mí me gusta mucho. ¿Cuál? Que son los cristales de tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿qué diablos son? No comprendo, claro. No pensé que era otro estado de la materia, solo... ¿Y por qué de tiempo? Me intriga. Claro, pues, ¿qué diablos? A ver, hay que pensar primero que nada en qué es lo que es un cristal, ¿sí? Por ejemplo, un cristal de sal, un trozo de cuarzo, en fin, que lo que sea. ¿Qué es lo que es un cristal? Es cuando los átomos en un material se distribuyen en forma tal que esto se repite en el espacio. O sea, por ejemplo, en la sal se forma un cubito, el de sodio y cloro, y ese cubito se repite. Claro. Se repite. Y entonces el cristal de sal tiende a ser cúbico también, porque es un cubito que se repite. Es como embaldosar el espacio en forma periódica. Es algo que se repite en el espacio. Yeah. Entonces resulta que hay un estado de la materia que se ha fabricado en el laboratorio muy recientemente, que no es un embaldosamiento del espacio, sino que es un embaldosamiento del tiempo. Entonces dice, ¿ah? Claro, resulta que son materiales tales, en realidad son sistemas cuánticos entrelazados, en donde yo los puedo bajar a su temperatura mínima y en lugar de quedarse cada vez más quietos, así como normalmente pasa con la materia, estos estados cuánticos oscilan entre dos estados, o sea, están ahí, después se mueven, sin consumir energía, y están siempre oscilando entre dos estados. Es un poco como, hay como esas películas en donde alguien se despierta todos los días y es el mismo día. Sí. ¿Has visto ese tipo de películas? Sí. Bueno, es como eso mismo, pero a nivel cuántico. Wow. Se repite, entonces es un cristal no en el espacio, sino que en el tiempo. Y es otro estado el de la materia, tiene estas características emergentes propias, entonces... Es todo más allá de lo que puedo preguntar y de lo que esperaba escuchar hoy día. No. O sea que no tiene evolución, porque está siempre en una especie de loop. Está en un loop en el tiempo, justamente, eso es. Sí. Ya, y ese estado, tú me dices que está a nivel cuántico, ¿no se puede pasar a otra cosa? Es que me imagino como el de la materia extraña esa, que si te toca, sí. Te conviertes en materia extraña. Mira, por el momento no. O sea, como por el momento es algo que se ha conseguido hacer solamente con unas pocas partículas cuánticas. No creo que en el futuro próximo se consiga hacer un cristal de tiempo macroscópico. Pero no veo una razón intrínseca para que sea imposible. ¿Sí? O sea, me imagino que puede ser extremadamente difícil,
y no tengo idea de por qué alguien lo haría, pero a lo mejor se puede. Es que no lo sé, ¿vale? Que me pillaste con eso, digamos, no. Es que es demasiado raro, no, te estoy hablando de algo que se repite no en el espacio, sino que en el tiempo. ¿Qué se puede hacer ¿Se puede hacer algo con los cristales de tiempo? ¿O solo como admirar lo extraño que son? Así, oh, qué rarito. Mira, que Genial. resulta que por ahora, lo que yo tengo entendido que lo que más se ha hecho es admirar lo extraños que son. Sí, ya. En efecto. Pero hay gente que está pensando en aplicarlos en algo que se llama computación cuántica. Entonces uno dice, ¿y qué diablos es la computación cuántica? Es usar los fenómenos de la mecánica cuántica para crear computadores que serían muchísimo, pero muchísimo más poderosos que los computadores de hoy. O sea, un cálculo que quizá un computador de los que tenemos hoy día le tomara lo mismo que la edad del universo, quizá un computador cuántico lo puede hacer en unos pocos minutos. Entonces, ya existen algunos computadores cuánticos en el mundo. Son muy caros, son muy difíciles de hacer, son muy frágiles también. Entonces, se ha propuesto que quizás se pueden usar cristales de tiempo para hacer computadores cuánticos que sean menos frágiles, que sean un poco más asequibles y más masificables, porque por ahora son máquinas muy especializadas en algunos laboratorios del mundo, pero quién sabe, a lo mejor de aquí a 50 años todos vamos a tener computadores cuánticos. Es que no lo sé, quién sabe. Hemos hablado de partículas cada vez más chiquitas a temperaturas cada vez más altas o a temperaturas cada vez más bajas. Pero ¿qué pasa si hablamos ahora de partículas más grandes? Por ejemplo, de arena.